Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Soy Maripat Martín, directora del Real Jardín Botánico. Ya sabéis que el Real Jardín Botánico pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este año estamos celebrando desde el 17 de octubre del 2025 los 270 años. Somos el instituto más antiguo del CSIC. Y para mí, bueno, la verdad que es un honor el poder daros la bienvenida a este lanzamiento de recursos divulgativos sobre la Xylella fastidiosa. Eh, bueno, la verdad que estaba comentando con las compañeras que en su día tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Sanidad Agraria, en el Departamento de Sanidad Agraria de la Generalitat de Cataluña, y fue un tiempo súper interesante, porque yo soy micóloga y la verdad que trabajar en temas de el Coletotrichum acutatum en olivo, el tema de los fitoplasmas en las vides, como la flavescencia dorada y todo esto, me pareció súper interesante. Yo me hubiera quedado trabajando en sanidad agraria si no hubiera sido que me llamó la directora del Real Jardín Botánico en aquel momento para venir aquí como becaria postdoctoral. Entonces, bueno, os doy la bienvenida porque creo que esto va a ser un acto muy interesante. He visto las ponentes y el tema realmente es muy importante, ¿no? Una bacteria que tiene varias subespecies, incluso alguna especie más eh, que se ha podido detectar por molecular, ¿no? La de, me decíais, de Taiwán, o así como una especie que puede ser una especie distinta y que ataca a más de 580 y pico, 600 especies de plantas que corresponden a más de 83 familias, es un tema muy importante, ¿no? Porque son familias muy diferentes y bueno, todo lo que se haya podido hacer en este proyecto, bueno, voy a intentar estar todo lo posible para aprender con vosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maripaz, por abrir oficialmente el evento y muchas gracias a todos por hacer un hueco en vuestras agendas, que estoy segura que están muy llenas. Buenas tardes y también a la gente que se ha unido en línea de la parte de América del Sur y de América Central. Buenos días. Sin más que decir realmente, hoy vamos a presentar, como ya habéis visto en las invitaciones del proyecto, los recursos que se han desarrollado dentro del marco del proyecto Bexil. Y yo creo que sin más que decir, voy a dar la palabra a Blanca Landa, que va a presentarnos un poco sobre el proyecto, el contexto en el que se han creado y los objetivos del proyecto. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que estáis presentes y también a los que estáis online. Yo os quiero presentar un poco en qué consiste el proyecto Visil y para ello pues tenemos que presentar, a ver si puedo esconder esto. Bien. La responsable de este proyecto es una bacteria fitopatógena de cuarentena que, como todos sabéis, se llama Xylella fastidiosa y su nombre se debe a la dificultad de crecerla en laboratorio, tiene un crecimiento fastidioso. La gama de especies a las que puede infectar ya va por 720 y lo que es importante saber es que no en todas causa enfermedad importante, con lo cual en muchas plantas, sobre todo ornamentales, puede causar infección y pasar desapercibida. La bacteria tiene dos ciclos de vida, puede estar presente en el xilema de las plantas y también en el aparato bucal de los insectos vectores que la transmiten. Y esto complica enormemente, sobre todo, su control.
Entre las enfermedades que puede causar y que origina importantes pérdidas, tenemos la enfermedad PIRS de la vid, que es la más conocida, la clorosis variegada de los cítricos, pero también causa enfermedades de gran importancia en cultivos como el almendro, el olivo y también en especies forestales y ornamentales. En Europa, Xylella, la primera vez que se detecta, y era un organismo de cuarentena, fue en Italia en el 2013. Y una vez que se detecta, la normativa europea obliga a todos los Estados miembros a empezar a hacer monitorización de su territorio. La detección ocurrió en el tacón de la bota, que denominamos nosotros comúnmente en la zona de Galípoli, que veis aquí en azul, y en ese momento se pensaba que eran aproximadamente 8.000 hectáreas las que podían estar afectadas. Lo que ocurre después es que de forma exponencial la epidemia se establece, se detecta por todo el territorio y se piensa que son más de 20 millones de olivos los que han muerto hasta la fecha. Y la epidemia sigue avanzando y ya está por encima del tacón, llegando a la zona por el norte de la ciudad de Bari, en zonas además de gran paisaje con olivos centenarios e incluso milenarios. Aquí veis un poco la sintomatología de la enfermedad y lo rápido que avanza. Un olivo milenario en 2014 y el estado de 2016. Este olivo tiene un nombre, que no soy capaz de reproducirlo en italiano, pero se llama como el gran coloso de la era, ¿no? Y está totalmente muerto en la actualidad, ya se puede incluso andar por el centro. Esta también una imagen que podéis ver en internet, 2013, 2016 y bueno, en el 2021 toda la parcela totalmente erradicada y decir, bueno, que actualmente se ha replantado con variedades que gracias a la ciencia se han demostrado tolerantes a la bacteria, que entre ellas el cultivar lechino. Como ya he dicho, los Estados miembros empezaron a hacer monitorización de su territorio y lo que ocurrió es que, bueno, pues se vio que Xylella no solo había sido introducida en Italia, sino que existían distintos focos en España, en el norte de Italia, en la isla de Córcega, Occitania, etcétera, y en Portugal. Un estudio que hizo el JRC hace unos años, pues en base a una serie de indicadores económicos y sociales y ambientales de más de 25, estimó que Xylella se consideraba en el ranking como el primer patógeno prioritario para la Unión Europea. Este análisis se ha reproducido recientemente en base a otros indicadores más numerosos y Xylella sigue estando en el número 1. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues sobre todo el coste económico que podía suponer una expansión global, ¿no? Que más de 5 billones de pérdidas, sobre todo en olivo, pero también en almendro, en vid, en cítricos. Un impacto social elevado, la gran pérdida de puestos de trabajo, zonas también protegidas por la UNESCO podían verse afectadas, ¿no? Muchas de ellas con árboles y especies vegetales y zonas también de relevancia de biodiversidad por las especies animales que albergan. Y también, bueno, pues lo que sí se sabe es que el coste de producción de pérdidas, si lo comparamos con lo que se puede invertir en surveillance, en lo que es monitorización del territorio, inspecciones y análisis, pues merece la pena hacer el esfuerzo que se está haciendo a nivel europeo. Esta es la situación actual en zonas demarcadas y en zonas tanto de contención como erradicación. Como veis, afortunadamente en España solo existe el foco de Alicante y uno reciente en Extremadura. Las Islas Baleares sí las tenemos con la bacteria establecida. Y bueno, este es un proceso que sigue su curso y se sigue haciendo monitorización para ver que esos focos no se extiendan. ¿Qué es lo que ha hecho Europa hasta ese momento? Bueno, pues desde la detección en el 2013, la legislación europea ha ido cambiando de forma continuada. Probablemente es el patógeno más regulado y que ha provocado mayor cambio en la legislación. Y esto ha ocurrido también porque a medida que los proyectos de investigación han proporcionado resultados, pues la legislación ha ido variando en consecuencia. Ahora sabemos que Xylella no es una única cosa, sino que cada brote en Europa pues tiene unas particularidades, tanto por la cepa que está presente como por las especies a las que puede afectar. Y
en el momento que todos estos proyectos terminaron, pues vimos la oportunidad que la investigación todavía había muchas preguntas que responder y para ello decidimos invertir nuestro esfuerzo en presentar el proyecto VISIL. Este proyecto se originó como consecuencia de, como ya he dicho, de todas las respuestas que tanto los agricultores, los viveristas, las personas que hacen la legislación, los que hacen los muestreos, los legisladores tenían sin responder. En base a eso, nosotros desarrollamos una serie de objetivos científicos, que no voy a entrar ahora a detallar, lo tenéis todo recogido en la página web, pero en base a, queríamos aplicar lo que ya se había aprendido tanto en el continente americano como en otros proyectos de Europa para contribuir a seguir incrementando la información sin tener que duplicar el esfuerzo. Por ello, establecimos estos paquetes de trabajo en el cual básicamente la Unión Europea nos pedía una serie de impactos que tenían que ser muy visibles, que era incrementar las capacidades para prevenir, monitorizar y encontrar respuestas rápidas a la detección de Xylella fastidiosa, mejorar las capacidades para controlar la bacteria tanto en la planta como en el vector, como a través de la resistencia de la planta, y también promover lo que es la transmisión del conocimiento científico para contribuir al desarrollo de la legislación a nivel europeo. Este es nuestro consorcio, somos 31 socios de 14 países, somos un consorcio bastante elevado. 28 países son beneficiarios de 12 países, que son los que tenéis ahí recogidos. Muchos de ellos donde la bacteria está presente de forma autóctona del continente americano. Tenemos Costa Rica, tenemos Estados Unidos, Brasil, Argentina, pero también tenemos en Europa Francia, tenemos Italia, tenemos España, y luego tenemos otros países asociados como el Reino Unido y Australia donde la bacteria no está presente. El proyecto tenía una duración de 4 años y acaba en agosto, o sea, estamos ya a puertas de terminarlo. Pues dentro del primer hito que queríamos contribuir a mejorar las capacidades para prevenir, monitorizar y detectar Xylella, uno de los paquetes de trabajo va encaminado a aprender más sobre la biología, la ecología de la bacteria, cómo se distribuye, si existe diversidad genética que todavía no es conocida de la bacteria, cómo le podría afectar el cambio climático a su distribución. Tenemos técnicas para mejorar el... No sé por qué sale esto. Sí, cuando lo acerca, ¿no? Sí. Vale. Técnicas de detección temprana por vía molecular o de captura del vector. También la utilización de perros para, a través del olfato, detectar la bacteria. También modelos matemáticos que pueden ayudar a mejorar cómo se hace la monitorización del territorio, el número de muestras que se tiene que tomar, utilización de sistemas de detección remota con cámaras hiperespectrales, etcétera. Y también para la industria viverista un aspecto muy importante es cómo la termoterapia, por ejemplo, puede contribuir al movimiento de material de forma más segura. Pues dentro del paquete de trabajo 1 tenemos distintas fuentes para reforzar este conocimiento epidemiológico. Para ello estamos realizando ensayos de patogenicidad con cepas nuevas encontradas en Europa sobre especies vegetales que no sabemos cómo se pueden comportar. También recogemos los datos de vigilancia de los organismos de protección fitosanitaria de los distintos Estados miembros, una colección de parcelas centinelas que se han establecido en distintas partes del mundo con las mismas especies vegetales para ver cómo se captura esa diversidad genética, y también en zonas donde no está presente la bacteria. Por ejemplo, tenemos 3 instalaciones de cuarentena en España en el cual estamos haciendo en invernadero ensayos de patogenicidad. Pues todas esas instalaciones han puesto una parcela centinela al lado como chivo expiatorio en el caso de que ocurriese un escape. Y finalmente la vigilancia que se puede dar en los jardines botánicos y que como estos jardines botánicos son también parcelas centinelas que pueden ayudar a determinar, por ejemplo, en los jardines botánicos de Sudamérica que participan en el proyecto, hemos muestreado especies vegetales de interés para Europa y hemos sido capaces de capturar
pues, diversidad genética de la bacteria que hasta el momento no se conocía. Y sin más, os voy a poner un vídeo del proyecto muy cortito, en el cual queda recogido de esta forma más breve un poco en la totalidad del proyecto. ¿Me pones tú el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? ¿El sonido? ¿El sonido? Eso es todo y muchas gracias por vuestra atención. Darnos el contexto del proyecto. Antes de nada, se me olvidó decir antes que los recursos que estamos presentando ha sido gracias a la labor de un grupo de personas y de colaboradores que han ayudado a hacer todos estos recursos. Entonces quería también dar visibilidad a toda la gente que ha participado. Obviamente Blanca, que acaba de presentar, del CSIC, Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, y luego también hay otras dos compañeras, Carmen Aro y Concepción Olivares, que también están detrás, que han ayudado con estos recursos, y Ana Pérez Sierra y Ana Sánchez y Chaso Quintana. Entonces, que todo el mundo sepa que aunque estemos presentando aquí dos o tres personas, esto tiene un grupo detrás, un equipo que ha estado haciendo todo esto. Ahora voy a presentar yo la parte de los jardines botánicos que ha mencionado Blanca en su presentación. Si me dais un momentillo, comparto la presentación. ¿Una pantalla? Perdón, los problemas técnicos. Sí. ¿Aparece en pantalla general? Sí.
Pues no, voy a presentar yo. Mi nombre es Lara Salido, soy la coordinadora de sanidad vegetal de una organización que se llama Botanic Gardens Conservation International. Es una organización que junta a jardines botánicos y arboretos de todo el mundo para la protección de la biodiversidad vegetal a través de los jardines botánicos. Entonces, parte del trabajo que hacemos también es de bioseguridad y de sanidad vegetal, y en este contexto es fortalecer el papel científico y educativo que tienen las colecciones vivas a escala mundial. Entonces, creo que no necesito explicar mucho por qué la salud vegetal es importante, pero bueno, todos sabemos que la biodiversidad es fundamental para la resiliencia de todo el planeta, los bosques, los ecosistemas naturales, agricultura, seguridad alimentaria y la calidad de vida de todos. Pero por desgracia están siendo amenazadas por no solo plagas emergentes y cambio climático, pero también con un aumento del comercio internacional de plantas. Se están introduciendo de manera accidental organismos que pueden ser nocivos para las plantas. Entonces, una forma de, digamos, tener un monitoreo de estos posibles agentes nocivos es la utilización de plantas centinela. Lo que llamamos una planta centinela es una especie que está cultivada fuera de su área de distribución natural y que se puede monitorear regularmente. Entonces, cuando están expuestas a insectos y microorganismos en regiones de las que no son naturales, si se ven afectadas por estos organismos, se pueden alertarnos de que estas pueden ser plagas o enfermedades si llegasen a introducirse en sus áreas de origen. Entonces pueden actuar como un sistema de alerta temprana, identificando riesgos para proteger bosques, cultivos, ecosistemas de las regiones en las que vienen. Entonces, aquí viene el link maravilloso con los jardines botánicos y por qué son ideales. Como todos sabéis, los jardines botánicos albergan miles de especies que son nativas de la región en la que están, pero también exóticas. Generalmente están situadas en zonas que pueden considerarse de alto riesgo para introducciones de agentes nocivos, como pueden ser centros urbanos, aeropuertos, puertos. Pero también la ventaja que tiene es que cuentan con personal que es experto en botánica y en las colecciones en las que se manejan, que realizan observaciones continuas de las colecciones que tienen, y también tienen colaboraciones bastante cercanas con científicos y laboratorios, y al mismo tiempo también tienen esa parte de educación en cuanto al público que las visita. Entonces, aquí es donde venimos la Red Internacional de Plantas Centinela, que es la red que Ichazo y yo coordinamos, que es parte de esta organización de Botanic Gardens Conservation International, y nuestro enfoque es facilitar la vigilancia fitosanitaria y el monitoreo para proporcionar ese sistema de alerta temprana utilizando las colecciones que existen en jardines botánicos y arboreta. Entonces, la idea está en perdón, visibilizar la contribución que tienen los jardines botánicos en cuanto a bioseguridad, proporcionar formación, protocolos y recursos a esos jardines botánicos para que puedan llevar a cabo estas actividades, pero también promover esa colaboración entre laboratorios y autoridades fitosanitarias para que realmente los esfuerzos en el terreno sean más efectivos. Nuestra red, como podéis ver, está con la mayoría de los miembros en Europa, pero también tenemos bastantes miembros ahora empezando en América del Sur, Caribe, también tenemos algunos en la región de Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y el este asiático. Entonces la idea es hacer estas identificaciones de las plantas que son exóticas y transmitir esa información para que haya una alerta temprana en las diferentes regiones en las que operamos. Las principales actividades, como estaba mencionando, tenemos vigilancia general de las colecciones y monitoreos enfocados a especies que puedan ser de riesgo. También creamos recursos formativos y hacemos talleres de formación. Crear esos vínculos que estaba comentando entre profesionales que trabajan en los jardines botánicos en el terreno, con científicos y también organismos reguladores de las regiones o de los países en los que se encuentran.
Obviamente, como bueno, voy a hablar un poco después, la participación en proyectos de investigación y también promocionar las buenas prácticas de bioseguridad y crear esos recursos de comunicación educativos para que los jardines botánicos puedan no solo participar en la investigación, pero luego también tener esa capacidad de divulgación para el público en general. Entonces, pasando ya al contexto del proyecto Bexil, los jardines botánicos han tenido dos contribuciones clave, como estaba comentando también Blanca. Por una parte, las colecciones se han utilizado como colecciones centinelas para apoyar el paquete número 1, como estaba comentando Ana, para investigar las diferentes cepas de Xylella fastidiosa que se pueden encontrar, las asociaciones con diferentes plantas hospedadoras, pero luego también está la parte de sensibilización y educación, que también forma una parte muy fundamental de las actividades que se llevan a cabo en un jardín botánico, y en este caso con el proyecto Bexil, que ya os enseñará luego Ana los recursos que se han creado. Entonces, como estaba diciendo, en esta parte de muestreo, jardines botánicos en Centroamérica y América del Sur han participado en el proyecto. Como podéis ver ahí, hay 2 jardines en Guatemala, 2 en Colombia, 1 en Brasil y 1 en Ecuador, que nos han ayudado con este trabajo. Y la idea estaba, como estaba mencionando, detectar la presencia de Xylella fastidiosa, ampliar el conocimiento sobre su distribución y la diversidad genética y esa conexión con el continente europeo, y también explorar ese rango de plantas hospedadoras que es fundamental para ampliar los conocimientos que se tiene de esta bacteria. Pero, como estaba diciendo, esto va más allá del monitoreo y la parte educativa y de divulgación también es muy importante. Como estaba comentando, los jardines botánicos y los arboretos son centros de educación y divulgación científica muy importantes. Hay mucho espacio para la contribución ciudadana, crean esas puentes de conexión entre la investigación y la sociedad y son agentes claves para poder promover comportamientos responsables en una forma que sea accesible para el público en general. Entonces, yo no me voy a meter mucho en esto porque Ana va a comentarlo más a fondo, pero dentro del encuadre del proyecto Bexil se han creado un grupo de recursos para apoyar esa educación y sensibilización, con la idea de fomentar mayor participación de los visitantes de todas las edades. Entonces, tenemos materiales diseñados para exposiciones, talleres, programas escolares o actividades con familias y visitantes de todas las edades, tocando temas como la Xylella fastidiosa, que obviamente es la parte fundamental del proyecto, pero también dando información sobre qué es la bioseguridad vegetal, qué se puede hacer para prevenir y buenas prácticas que todos podemos hacer y deberíamos hacer, y el papel de los jardines botánicos en este sentido. Entonces, la idea que en general nosotros como nuestra red, pero también como parte del proyecto tenemos, es tener una visión integrada en la cual ciencia, monitoreo, educación y colaboración se encuentran en las colecciones botánicas para proporcionar protección a todos los tipos de ecosistemas que se ven afectados por la salud vegetal o por los agentes que puedan afectarla. Y aquí es como hacemos la promoción. Cualquier persona que esté interesada en salud vegetal, organizaciones, obviamente trabajamos fundamentalmente con jardines botánicos y arboretos, pero la idea también es de integrar a otros actores que sean importantes en este contexto. Entonces, si son parte de laboratorios, de centros legislativos, organizaciones de salud vegetal, todo el mundo tiene algo que contribuir. Además, somos gratis, así que no os va a costar nada. La idea es de leer el acuerdo de membresía, identificar a una persona de contacto para que podamos estar unidos en esta batalla y nada, contactarnos y de ahí ya empezamos a trabajar juntos. El código QR os lleva a nuestra página de la red y de ahí pues ya vamos a ello. Así que nada, muchas gracias y no me enrollo más, que yo hablo mucho. Y le doy palabra a Ana para que os presente los recursos.
Pues, hola, buenas tardes y nada, es un placer estar aquí en el Jardín Botánico de Madrid. Aprovecho siempre que vengo y tengo que esperar en la estación para venir a pasar aquí, aunque sea con la maleta. O sea que y nada, bueno, yo estoy aquí para presentaros pues todos los recursos que hemos preparado, recursos divulgativos. Y como sabéis, dentro de todos los proyectos europeos, bueno, proyectos europeos y nacionales, los científicos pues nos gusta mucho dedicarnos a la ciencia, que es lo nuestro, pero no nos podemos quedar ahí. Hay que ir un poco más allá porque tenemos que ser capaces de transmitir lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos a toda la sociedad. Entonces, bueno, pues este proyecto lo que nos ha brindado ha sido una oportunidad, especialmente con los jardines botánicos, para poder crear una serie de recursos que vamos a poder utilizar no solamente en los jardines botánicos, porque como vamos a ver, se pueden adaptar para otros lugares. Y aunque está todo muy centrado en Xylella fastidiosa, la hemos elegido como ejemplo porque formamos parte del proyecto Bexil, pero lo podemos adaptar a cualquier otro tipo de patógeno o de plaga que pueda estar amenazando nuestros jardines o nuestros cultivos. Entonces, ¿qué os voy a presentar aquí? Bueno, lo primero es decir dónde podéis encontrar todos estos recursos. Todo esto está gratuito, como ya han comentado, y se pueden encontrar en la página web del proyecto. Y ahora os diré cómo encontrarlo, porque a veces no solamente que os digamos dónde está, es cómo saber llegar a ellos. Y luego el kit de recursos, bueno, pues incluye unas guías didácticas que son para adultos y para niños, donde vamos a ofrecer unas actividades que en cualquier pues día que organicéis pues para el público en general o para niños que tengáis colegios que visiten, se pueden utilizar y es una forma de formar o de hacer entender cómo funcionan, bueno, pues, o cómo pueden afectar plagas y enfermedades a las plantas que nos rodean. Se han creado unos paneles para la ruta de bioseguridad, que también veremos, también para adultos y para niños, y que para hacerlo interactivo y cuando la gente visite estos lugares no solamente venga a ver las plantas, que es a lo que venimos, porque somos amantes de las plantas, pero que vamos un poquito más allá, pues interesarnos por qué nos están comunicando las plantas y sacarle más partido a nuestras visitas, tanto como adultos o como niños. El póster del proyecto. Y luego hemos creado unas presentaciones que también os las enseñaré ahora sobre bioseguridad y en este caso sobre Xylella fastidiosa, que se pueden utilizar pues si tenéis en alguna sala donde hay pues como unas presentaciones que van rodando, pues se pueden ir presentando y las puedes entender fácilmente. También hemos hecho unas publicaciones para las redes sociales con texto que las acompaña. Entonces, nada, os voy a enseñar un poco todo lo que se ha preparado, como ha comentado Lara, pues un grupo de personas del proyecto. Primero, como os digo, la página web del proyecto, ahí podéis encontrar información. Ahí vais a encontrar información tanto del proyecto, los objetivos, la metodología y todo lo que se ha hecho en el proyecto. Y bueno, pues vas a encontrar las últimas noticias, que es lo último pues sí, lo último que se ha publicado, lo último que se ha descubierto. Vais a poder ver también una serie de vídeos muy interesantes. Algunos son entrevistas, por ejemplo, con viveristas, pues ver su visión. Bueno, creo que Blanca ha comentado el tema de los perros, el tema como la detección de Xylella utilizando, en este caso, a los perros, pues creo que también tienes ahí vídeos. Hay una serie de vídeos que podéis ver y toda esa información está disponible en la página web. También se han creado lo que se llaman unos resúmenes prácticos y aquí os digo también en esta página web donde los podéis acceder. Hay 9 creados en estos momentos y lo que estos resúmenes prácticos lo que te dan es como de una forma muy breve un poco, es como la píldora de conocimiento que decimos, es como hay mucho trabajo de investigación hecho en el proyecto, pero a lo mejor explicarlo todo para digerirlo pues es un poco complicado para algunas personas. Entonces, esto te da como lo que necesitamos saber. Entonces, os invito pues, a que visitéis la página, que veáis estos resúmenes prácticos y, como digo, por el momento hay 9 que ya están publicados.
Bueno, y aquí llegamos al kit de recursos. Bueno, lo que ha hecho el proyecto es intentar, como os he comentado, desarrollar una serie de recursos que ayuden, pues bueno, son recursos educativos que ayuden a la comunicación científica y la participación pública y la divulgación. Y estos materiales lo que pretendemos o lo que se intenta es que sean de forma interactiva, pues explicar los riesgos de las plagas y enfermedades. Y nos hemos centrado en este caso, como digo, de Xylella fastidiosa, pero se pueden modificar. Quiero decir, esto es una base para poder trabajar en un futuro con otra plaga o con otra enfermedad y también resaltar el papel fundamental de los jardines botánicos y de los arboretos. Entonces, vamos a ver, voy a empezar con las guías prácticas. Y bueno, las guías prácticas, aquí tenemos una compañera que se ha dedicado ha invertido su tiempo en esta guía práctica y esta es una actividad pues muy interesante donde hay dos guías prácticas, una enfocada más para adultos y otra más para niños. Y lo que intentamos con estas guías prácticas es facilitar la explicación visual e interactiva del comportamiento de la bacteria de Xylella fastidiosa en la planta, cómo se transmite mediante los insectos vectores y los efectos que tiene en la planta. Entonces, pues esto es una actividad que si vosotros tenéis, pues como digo, en vuestros jardines, arboretos o incluso en vuestros lugares de trabajo, en un colegio, son actividades que son muy fáciles de hacer. Aquí os han traído una muestra porque evidentemente hay que preparar como unos pósters que os voy a enseñar ahora. Y en esta guía didáctica tenéis en qué consiste la actividad, cómo llevarla a cabo, cómo prepararla, qué material necesitáis. Necesitáis unos caballetes, necesitáis un velcro para poder pegar las cosas que os las voy a decir. Quiero decir, son actividades que son interactivas. Entonces, aquí, que además os hemos puesto dos de los pósters, en el primero se intenta explicar sobre todo un poco la anatomía de la planta y explicando, como veis en la primera parte, aquí tenéis arriba, la anatomía del tallo y se intenta explicar lo que es el floema, lo que es el xilema, lo que es el cambium y explicar pues que en las plantas evidentemente hay un microbioma que es una comunidad que tenemos de microorganismos, que son bacterias, hongos, virus, y que no tienen por qué ser perjudiciales. Y hay un cierto equilibrio en la planta, entonces estos los vamos a encontrar en una planta que esté sana. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de un olivo sano y un microbioma sano. ¿Qué ocurre cuando tenemos Xylella fastidiosa? Xylella fastidiosa lo que hace es, como ponemos aquí, es la bacteria mala, la bacteria que viene a colonizar, en este caso, Xylella fastidiosa, bueno, lo vamos a encontrar en el xilema de las plantas y lo que ocurre es cuando tenemos esta bacteria se crean unos biofilms o como unas películas o unos agregados bacterianos que taponan los vasos y la planta empieza a secarse y acaba mostrando unos síntomas como de desecación y acaba muriendo. Cuando esta Xylella fastidiosa, cuando esta bacteria entra en el xilema, lo que ocurre es que se rompe el equilibrio que hay en la planta y se taponan los vasos y es cuando ocurre o se manifiesta la enfermedad. ¿Cómo pasa esta bacteria de una planta a otra? Bueno, pues tenemos los insectos vectores, en este caso es la cigarrilla espumosa, ya sabéis estos hemípteros que crean esas espumas en sus estados juveniles. Si vais a esa espuma y la quitáis, y no os da mucho asco, porque hay gente que, bueno, pues si vais y la quitáis, ahí los veis a estos insectos pequeñitos cómo van creando esa espuma y a eso a los niños les encanta por ir ahí y lo puedes ver y se encuentra en muchas plantas. Entonces, es muy importante entender, por ejemplo, en el concepto de Xylella fastidiosa, de que estos insectos no son malos y que si no hay Xylella se están alimentando de la planta, pero a la planta no le hacen nada, no va a causar enfermedad en la planta. Entonces, es solamente cuando tenemos Xylella fastidiosa y este insecto se alimenta del xilema que va a tomar esa bacteria, porque la bacteria la vamos a encontrar en el xilema y en el aparato bucal del insecto. Si vamos al póster número 2, lo que podemos ver es que si este vector, que es muy grande aquí, como sabéis es un insecto que es muy pequeñito, que salta mucho
en los estados ninfales lo puedes ver porque no salta, está en la espuma, pero una vez es adulto, salta, que puede saltar, creo que es hasta 100 veces, no sé, puede saltar lo ves y el momento ya ha saltado. Entonces, si este insecto no tiene, se alimenta de un olivo sano, no pasa nada, ni le va a causar enfermedad ni nada. Entonces, sin Xylella fastidiosa no va a infectar al árbol. El problema, evidentemente, es cuando tenemos Xylella fastidiosa, pues cuando se alimente del xilema va a llevarse Xylella fastidiosa en su aparato bucal y cuando vaya a un árbol sano a alimentarse del xilema, lo va a introducir. Es un insecto vector, entonces sí que afectaría al árbol. Entonces, con esto, un poco con esta historia del Xylella, del microbioma, del árbol sano, de la planta afectada, lo que se ha creado es una actividad que dé pie no solamente a conocer todos los conceptos de la planta, cómo se transmite, sino también dar pie a ver pues un poco más allá, cómo se controla, por qué creen que ha pasado, cómo se mueve, qué podemos hacer al respecto. Entonces da pie a que haya un diálogo. Como veis, en el kit, en estas guías didácticas, en el kit, pues os explican, como tenéis ahí, que si queréis luego para hacerlo se puede hacer. La actividad no lleva mucho tiempo y podéis crear, como digo, igual que se ha creado para Xylella, este tipo de actividad se puede crear para cualquier otro tipo de enfermedad o de plaga. Entonces, bueno, esto sería para los adultos. Y luego la guía de los niños, pues es un poco lo mismo, pero bueno, es lo mismo, pero explicado para los niños. Y para nosotros a veces esto nos cuesta mucho, sobre todo a nosotros, porque nos hemos olvidado pues que hay que utilizar otro lenguaje para los niños, para que te entiendan, te sigan y conecten contigo. Entonces, lo que pretendemos con esta actividad es no solo enseñar ciencia, sino que a los niños se les despierte esa curiosidad, que intenten ir un poco más allá y pues, sobre todo el respeto a la naturaleza. Que intenten entender cómo funciona un problema real que afecta a la agricultura, en este caso pues, a cultivos mediterráneos muy importantes para nosotros y que empiecen a desarrollar pues, un pensamiento crítico y conciencia ecológica. Evidentemente, para nosotros lo más importante es transmitir el entusiasmo por la ciencia, que es lo que nos motiva a nosotros. Bueno, también se han creado, pues, como os he comentado, la ruta de la bioseguridad, que os he comentado, son unos paneles. En estos paneles se han creado 5 y es como una historia. Entonces, aquí lo que hacemos son unos paneles que se han creado, en este caso, para un jardín botánico o unos jardines, donde cuando son una serie de paneles que se pueden colocar en un recorrido y lo que se hace es, bueno, pues primero explicar que cuando tú vas a un jardín, lo que hemos comentado, no solamente son las plantas que estás viendo, sino pues que está ahí como plantas centinela, lo que han explicado. Como veis, tiene una parte que está de la parte superior más enfocada a los adultos, pero luego tenemos la parte dedicada a los niños, una parte que es, pues eso, para intentar que los niños pues que lean, qué pueden hacer, que pues explicarles pues qué son las plantas, qué hacen ahí. Y bueno, pues empezaríamos por explicar qué es el jardín, luego decir, bueno, pues las plantas, cómo se comunican contigo, qué te demuestran, si tienen algún síntoma. Podemos ver el segundo panel. El tercer panel ya sería un poco, pues, vale, cuando encontramos algo, ¿cómo sabemos qué es lo que exactamente le pasa? Introducir el concepto, pues, en un laboratorio o un diagnóstico que se tiene que hacer. Explicar también, bueno, pues que las plagas y los patógenos, bueno, no conocen las fronteras y muchas veces, pues, evidentemente pasan de un sitio a otro porque no tienen fronteras y a veces los llevamos nosotros con el movimiento de plantas como polizones de forma inadvertida. Y por último, intentar decir, todos formamos parte de esto, todos tenemos un papel y es muy importante todo el tema de la bioseguridad, no solamente a nivel estatal o regional, sino con cada uno de nosotros. Bueno, este es el póster que se preparó para, evidentemente, los jardines botánicos y como, bueno, pues aquí un poco se explica, en este caso está adaptado al proyecto Bexil y vemos, pues, se explica qué es el proyecto, se explica sobre qué es Xylella fastidiosa y la importancia de los jardines botánicos y el papel, en este caso, en el proyecto Bexil.
como digo, estos son ideas que se pueden adaptar a otros problemas o a otros proyectos. La idea es tener estos recursos ahí y que los utilicéis. Esa es la principal misión. Evidentemente, cuando explicamos la importancia de los jardines botánicos, como ha comentado Lara, bueno, pues son como laboratorios vivos, son puntos de observación, es un punto de conexión con la comunidad. Entonces, esto es muy importante. Hemos preparado una serie de presentaciones y estas presentaciones son autoexplicativas. Hemos hecho una para el público en general, son 17 diapositivas y pues si tenéis centros o cualquier centro que tengáis, esto se puede que tengan a veces un vídeo o imágenes que van, pues podéis tener este tipo de presentaciones que vayan rodando. Esta, como digo, es para el público en general de bioseguridad. En esta creo que he puesto aquí, sí, bueno, pues como veis, las diapositivas son autoexplicativas, fáciles de entender y están también centradas en Xylella. Pero bueno, se habla un poco, pues volvemos a lo mismo, el papel de los jardines, la importancia de la detección temprana, de la prevención, de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer con simplemente actividades muy cotidianas que hacemos y pueden ayudar a proteger un entorno. Cuando viajamos, muy importante, creo que no nos cansaremos de resaltar la importancia de no traerte plantas, de no transportar material vegetal cuando vamos de viaje de nuestras vacaciones, etcétera. Y bueno, como siempre decimos, la mejor forma siempre es prevenir y todos formamos parte de la solución. Como digo, este carrusel creo que tenía 17 diapositivas. Y luego tenemos otro que es también de bioseguridad vegetal y esta es un poco más enfocada a técnicos. Así como la primera era más tipo general, esta segunda presentación lo que es un poco más técnica, a lo mejor habla más de conceptos, más de bioseguridad, pero bueno, está también disponible. Vale, y entonces como os he comentado, pues aquí tenéis ya un poco más el engranaje de lo que es la bioseguridad, cómo opera, qué medidas se toman. Entonces, para un personal pues a lo mejor más técnico, también está disponible. Una presentación, en este caso de Xylella fastidiosa, que es el objeto del proyecto Vexil. Tenemos 22 diapositivas y lo mismo en estas presentaciones, pues se explica un poco pues, qué es Xylella, qué plantas son susceptibles, qué síntomas produce, las principales enfermedades. Es muy general, pero también para dar información, la podéis utilizar en vuestros centros y para comunicar que es Xylella fastidiosa. Perdón. Para las redes sociales se han creado también una serie bueno, el carrusel que llamamos de las redes sociales, un poco también para llamar a la atención o para concienciar sobre, bueno, pues sobre Xylella, las plantas que están afectadas, cómo pueden moverse los patógenos, cómo se combate Xylella. Y todo esto va acompañado de texto. Quiero decir, estas imágenes, hay un texto que cuando vayáis a la zona de los recursos, los tenéis ahí. O sea, que esto no simplemente ahí tenéis unos carteles, no. Esto tenemos un texto que acompaña a todos estos recursos para que los podáis utilizar y lo que nos interesa sobre todo es que los utilicéis. Estos serían sobre bioseguridad y luego, bueno, sobre Xylella y estos serían sobre bioseguridad. O sea, una serie también de carteles que se pueden utilizar en redes sociales y también van acompañados con su texto para que los podáis utilizar libremente, pues eso, para concienciar o simplemente para diseminar conocimiento y lo más importante, aunque no se ve, es cómo accedemos a estos recursos. Eso es lo más, ¿cómo accedemos? ¿Cómo nos hacemos con ellos? Bueno, pues muy simple. Sacáis el móvil, escaneáis este QR, ya está. Y os voy a explicar, es tan sencillo como eso. Son gratuitos, no hay que hacer nada más, simplemente escanear el QR y ahora os voy a explicar cuando escaneéis el QR lo que va a pasar. A ver no sé si lo podéis escanear de ahí. Vale, bueno, pues esa es una forma. Otra forma, ya la veremos, os enseñaré a qué páginas os va a llevar.
también lo podéis hacer desde la página web del proyecto. Cuando vais a la página web del proyecto, se abre una pestaña creo que se llama Outcomes, y en esa tendréis aquí que pone Educational Resources. ¿Vale? Cuando vais al Outcomes, Educational Resources en diseminación, os lleva a esta página. Y aquí os tenéis los recursos que se han creado. Una vez que se en esta página, os llevará, veréis que tenéis Download de Resources, que es que os las descarguéis. Cuando las descargáis, os lleva a esta página que simplemente te explica qué son los recursos y te pide solamente estos datos. No os pide nada más. Os pide que deis un correo, un nombre, una organización y el país. Cuando le deis a siguiente, os mandarán, creo que te dan un enlace y te mandará también un correo. A tener muy en cuenta, a veces estos correos llegan al correo no deseado. Entonces, cuando lo hagáis, si no os llega un correo inmediatamente, comprobar que nos ha llegado al correo no deseado por si estuviese ahí. Como digo, esta es la página, los veréis ahí los recursos. Y lo más importante y el mensaje final que queremos dar es que los utilicéis. Quiero decir, utilizarlos, difundir, es lo más importante. Os indica, el QR vuelve a estar aquí, y lo que pedimos es que si los utilizáis, pues etiquetéis al proyecto, más que nada porque así también podemos ver si esto sirve de algo o no, porque al fin y al cabo, como decimos, en todos los proyectos científicos hay una parte de divulgación y de contacto con la sociedad que tenemos que hacer también. Y lo que queremos saber es si esto sirve o no sirve, si los utilizáis, si no. Entonces, yo lo que os recomendaría es que los utilicéis en cualquier ocasión que podáis, y cuando lo hagáis, si por favor podéis utilizar, bueno, el hashtag o el @ que os damos aquí en las diapositivas. Y creo que ya está. Lo más importante para mí es esto, que se comparta, que los utilicéis y tal vez, como digo, estos han sido creados para Xylella, en un futuro se pueden crear para otras plagas o enfermedades, y el contexto de bioseguridad no importa que sea de Xylella o no, porque es general. Y nada, simplemente dar ideas para comunicarnos tanto con el público en general como con los niños, e intentar llevar un poco más el mundo científico a la sociedad y establecer esa conexión. O sea que nada, muchas gracias.